La verdad es única e irreductible, la realidad es la que es individual. Llevamos 2 episodios construyendo algo incómodo. Primero, la verdad ocurre solo en el instante en el que la experiencia tiene contacto directo con el evento. Todo lo que queda después de eso es solo un eco. Y segundo, ni siquiera nuestros propios recuerdos escapan de esta mecánica. La memoria ya es información. Una reconstrucción continua de patrones que demanda confianza para poder sostener coherencia. Entonces nos queda la pregunta inevitable. Si la verdad no puede transmitirse, si la memoria son solo reconstrucciones y si todo es eco, entonces ¿por qué nos arriesgaríamos en llamar verdadero a un estudio, a una noticia, a una historia o a una narrativa? ¿Para qué sirve el lenguaje y cuál es su valor? Es precisamente para algo mucho más honesto que intentar describir un absoluto de la realidad. Es lo que constituye una narrativa para mapear un origen o explicar un hecho. Es lo que construye una idea y le permite ser compartida. El problema con el lenguaje. Tenemos una idea muy arraigada sobre el lenguaje, que es una herramienta para describir el mundo, que las palabras apuntan a cosas, que una buena descripción es una descripción precisa. Pero hay un problema con esa idea. Piensa en la palabra árbol. Esa palabra cubre millones de entidades distintas con alturas, formas, edades, especies, contextos completamente diferentes. Ningún árbol individual es idéntico a otro. Cada árbol es una singularidad irrepetible. Sin embargo, los llamamos a todos árbol. ¿Por qué ocurre esto? No porque sean lo mismo, sino porque agruparlos bajo una categoría nos permite funcionar con lo que nos rodea. Porque nombrar las cosas les otorga un sentido en nuestro entorno, nos permite decir, cuidado con el árbol, sin describir en detalle la especie, la altura, el ángulo de la inclinación y el estado de las raíces. Así que, el lenguaje tiende a sacrificar deliberadamente la singularidad de cada cosa que trata de nombrar. Y esto para que podamos orientarnos y comunicarnos en distintos niveles de complejidad. Pero hay que entender que eso no es un defecto del lenguaje, es exactamente su función. Wittgenstein, 2 momentos, una misma verdad. Ludwig Wittgenstein fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XX y curiosamente se contradijo a sí mismo de forma muy productiva. En su primera gran obra, el Tractatus Logico-Philosophicus de 1921, escribió algo que se volvió famoso. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Wittgenstein. Lo que decía es que solo podemos pensar aquello que podemos expresar. Lo que no tiene nombre en nuestro lenguaje no existe para nosotros como concepto. Eso es poderoso. Pero 30 años después, el mismo Wittgenstein cambió de posición en sus investigaciones filosóficas publicadas en 1953. Llegó a una conclusión diferente y más útil. El lenguaje no describe la realidad, el lenguaje es una forma de vida. Su frase, hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida. Lo que Wittgenstein descubrió es que cuando decimos pasa la sal, no estamos describiendo la ubicación de la sal, estamos ejecutando una acción social. Cuando decimos, te lo juro, no estamos haciendo una afirmación sobre hechos, estamos creando un compromiso, una firma sobre lo incierto. El lenguaje no es un espejo fiel e irrefutable del mundo, es una herramienta para vivir en él junto a otros. El lenguaje no es un espejo fiel e irrefutable del mundo. Es una herramienta para vivir en él junto a otros. Lakoff, ni siquiera pensamos sin metáforas. Y hay algo todavía más profundo. En 1980, los lingüistas George Lakoff y Mark Johnson publicaron un libro que cambió la lingüística cognitiva. Metaphors, We Live By. Su argumento central: no solo el lenguaje cotidiano está lleno de metáforas, nuestro pensamiento está estructurado por metáforas. No podemos pensar sin ellas. Cuando decimos que el tiempo se nos acaba,
Estamos tratando el tiempo como un recurso material que se consume. Cuando decimos que atacamos el problema, estamos tratando un problema abstracto como un enemigo en batalla. Cuando decimos que una relación está en un callejón sin salida, estamos tratando el amor como un viaje. Ninguna de esas metáforas es físicamente verdadera. El tiempo no es un líquido o un dinero como textura. Los problemas no son enemigos como sujetos acechando. El amor no es una carretera por donde pasan vehículos. Pero sin esas estructuras metafóricas, no podríamos razonar sobre el tiempo, los problemas o el amor. Lo que Lakoff y Johnson demostraron es que el lenguaje no describe la realidad porque no pueda. La realidad es demasiado singular, demasiado compleja, demasiado dinámica para ser reducida, para ser capturada en palabras. Lo que el lenguaje hace es construir marcos conceptuales que nos permiten operar dentro de esa realidad que nos define. No es una descripción perfecta, es un andamiaje. La mentira necesaria. Volvemos entonces a donde empezamos en el episodio 1. La mentira es más informática que la verdad. Lo dijimos al principio porque la mentira es rígida, tiene bordes claros, se puede transmitir con facilidad y está construida con propósitos muy específicos. Y ahora podemos añadir algo. El lenguaje en general opera con esa misma lógica. Cada palabra es una simplificación deliberada, una mentira funcional acordada colectivamente. No llamamos árbol a cada especie porque sean lo mismo, lo acordamos para poder hablar de elementos que comparten similitudes. No decimos que el tiempo pasa porque el tiempo sea literalmente un objeto en movimiento. Lo acordamos para poder razonar sobre la duración. Y eso está bien. El problema no es que el lenguaje simplifique. El problema es olvidar qué es lo que simplifica. Tomar el mapa por el territorio. Creer que porque tenemos una palabra para nombrar algo, capturamos completamente su realidad. El filósofo Alfred Korzybski lo resumió en una frase que se volvió referencia en muchas disciplinas. El mapa no es el territorio. El lenguaje es el mapa. La realidad es el territorio. Un buen mapa es enormemente útil, pero confundirlo con el territorio lleva a múltiples accidentes. ¿Para qué sirve entender esto? La mayoría del tiempo, cuando las personas discuten, no discuten sobre el hecho, discuten sobre las palabras, sobre el modo en el que se dijeron algo o sobre lo que entienden de algunas palabras y confunden completamente el contexto de lo que está ocurriendo. ¿Eso es acaso justo? ¿Eso es amor? ¿Eso fue una falta de respeto? Cada una de esas palabras activa un marco conceptual diferente en cada persona, construido por experiencias distintas, culturas distintas, contextos distintos que otorgan una carga histórica a cada individuo. No están describiendo la misma realidad con palabras diferentes, están habitando realidades parcialmente distintas desde la experiencia que traducen al lenguaje con palabras distintas. Eso no significa que sea imposible comunicarse. Significa que comunicarse bien requiere de algo mucho más profundo que simplemente hablar el mismo idioma. Requiere verificar que los marcos conceptuales que cada uno usa para las palabras clave de la conversación resuenan lo suficiente en ambos. Así que, basado en todo lo dicho desde el primer episodio, podríamos construir el siguiente patrón describiendo cómo la humanidad se construye a sí misma desde esta área o desde esta perspectiva. Primero, la verdad solo habita el presente. Segundo, el eco que queda del evento se comprime en forma de memoria. Tercero, las memorias replican el patrón del hecho para referenciar al individuo. Cuarto, el lenguaje comprime la memoria reduciéndola a una narrativa. Quinto, las disciplinas comprimen múltiples narrativas de experiencias desde lo racional hasta lo subjetivo en conocimiento. Sexto, la cultura comprime múltiples disciplinas en una identidad colectiva, permitiendo el desarrollo de paradigmas para perpetuarse. Séptimo, la civilización comprime múltiples culturas multiinteractivas, organizando nuevas narrativas y paradigmas que determinan una identidad global. Octavo,
Y esta identidad global puede reestructurar la realidad individual, alterando la percepción sobre lo verdadero. Y eso conecta directamente con algo que veremos en el próximo episodio: cómo el método científico construyó el sistema más sofisticado para hacer exactamente eso: verificar que múltiples personas estén utilizando los mismos marcos para las mismas palabras, y así sostener una coherencia lo suficientemente compleja como para mapear la realidad de la forma más fiel posible, porque están constantemente verificando que esos marcos puedan corresponder a algo en lo que se pueda confiar. Ya para finalizar este episodio, lo que se da a entender de todo lo expuesto hasta ahora es que la verdad acontece, la realidad emerge y el lenguaje recircula esa emergencia. El lenguaje no es una herramienta para describir la verdad, es una herramienta para estructurar la realidad individual y compartida, desde la experiencia y la percepción hacia lo descriptivo, reduciéndolo hacia lo que puede ser nombrado. Es una herramienta que moldea la realidad, que la reduce en axiomas más digeribles. Sacrifica singularidad para ganar comunicabilidad. Sacrifica precisión total para ganar operatividad. Y lo hace mediante acuerdos, muchos de ellos tan antiguos y tan naturalizados que ya no los vemos como acuerdos, los vemos como la realidad misma. Reconocer eso no paraliza, al contrario, te da una ventaja enorme, porque entendemos que los marcos conceptuales que utilizamos no son un absoluto fiel a la realidad que nos define. Son herramientas para dibujarla acorde a nuestra perspectiva, bajo ciertos riesgos. Y estas herramientas se pueden cambiar, ajustar, moldear, adaptar para mejorar nuestra relación con el entorno que habitamos. En el próximo episodio, si el lenguaje no describe la realidad y la memoria no lo conserva, ¿cómo funciona la ciencia y qué es aquello a lo que llamamos objetividad? Sigue este canal para que continuemos juntos descubriendo más del universo y sus bordes. Comparte lo que piensas al respecto en los comentarios y expandamos el conocimiento sin cautelas, pero con total honestidad. Porque lo que hacemos, lo hacemos en Dios, por Dios y para Dios.